Hola manitos, con este vídeo queda finalizada Shingeki no Kyojin. Sí que es verdad que todavía tengo que rehacer los resúmenes que me borró YouTube el año pasado, así que por mi parte voy a seguir subiendo contenido de Shingeki, ya sea con los resúmenes o con análisis de otras muchísimas cosas analizables que hay en este manga. En lo que respecta a este vídeo, vengo a resumiros los últimos 7 capítulos del manga, y como siempre, y esto sirve para cualquiera de mis resúmenes, os recomiendo que utilicéis cascos o auriculares para apreciar mejor la música del vídeo. Y nada más, vamos a comenzar. ¡Ikimashou! Mientras el avión se empezaba a quedar sin combustible, la Alianza discute el plan a seguir a pesar de no tener clara la ubicación exacta de Eren. Levi cree que matando a Zeke cortarían el contacto entre Fundador y Sangre Real, lo que haría detener el avance de los titanes, y si eso falla, como último recurso, Armin estaría dispuesto a usar su titán para destruirlo. Tras comprender Connie y Jin la situación por la que tuvo que pasar Reiner, este llega a la conclusión de que Eren busca ser detenido por ellos, y justo entonces son convocados todos en el camino. Los chicos tratan de dialogar con Eren, pero este les dice que no se va a detener y no va a dialogar. Él los dejaría hacer lo que quisieran, pero si quieren pararlo, no tendrían otra opción que matarlo. Mientras tanto, en el barco, Kiyomi se siente culpable por haber ayudado a que Eren y Zeke hicieran contacto, y se pregunta por qué la humanidad solo se da cuenta de sus errores cuando ya es demasiado tarde. Entonces, los niños interrumpen la conversación para explicarles el extraño sueño que tuvo Falco. Gracias a poseer el fluido espinal de Zeke, este pudo acceder a las memorias de un anterior portador del titán bestia que podía volar. Falco estaba muy seguro de poder hacerlo también. Aunque Annie se negaba a ensayar una transformación en el barco a riesgo de hundirlo, Kiyomi no estaba dispuesta a vivir con más arrepentimientos. Al mismo tiempo, vemos que los familiares de Liberio, liderados por el padre de Annie, habían conseguido escapar a bordo de un tren que se dirigía al fuerte Salta, con la esperanza de poder ponerse a salvo a bordo de una aeronave. Sin embargo, cuando estaban a punto de llegar, todas las naves despegaron directas hacia los colosales. Historia, en algún lugar de Paradis, se encontraba dando a luz mientras el retumbar acorralaba a la humanidad en todos los rincones del mundo. En el fuerte Salta, un secretario marliano da un discurso de arrepentimiento, comprendiendo que el retumbar fue causado por todos los adultos que culparon a la isla de Paradis por todos los problemas que ellos mismos generaron por sus deficiencias, y pide a todos los presentes hacer una promesa, en la que, si sobreviven, pondrán fin a esa era de odio mutuo de una vez por todas. Las aeronaves soltaron las bombas sobre los colosales, aunque la distancia les daba muy poca precisión. Entonces, de pronto, un extraño titán bestia surgió sobre los huesos del fundador y comenzó a tirar rocas a los dirigibles. Uno a uno fueron cayendo y con ellos las esperanzas de los últimos supervivientes, cuando por fin la alianza llegó. El objetivo ahora era acabar con el titán de Zeke. Todos saltaron del avión y Pieck y Reiner se transforman en la caída sobre el titán bestia. Sin embargo, tras derrotar al titán no había ni rastro de Zeke, era solo un cascarón vacío creado con el poder del martillo de guerra. Es por ello que a Armin no le queda más opción que destruir al fundador con su transformación de colosal. Pero justo cuando la alianza se retiraba para la explosión, un titán atrapó a Armin y lo inmovilizó con su lengua sin herirlo. De la nada comenzaron a surgir los titanes cambiantes de otras eras, distintos acorazados, mandíbulas, bestias, todos atacando de forma simultánea y compenetrada a la alianza. En el fuerte, Onyankopon estrelló la avioneta, que se quedó sin combustible, pero salió con vida, mientras que los marlianos, sorprendidos por ver la cooperación de Paradis con los guerreros, deciden ayudar con lo que pudieran. El titán que secuestró a Armin se fue hacia la parte de atrás del fundador, mientras que los chicos estaban quedando sin lanzastrueno. Entonces, Pieck decide usar los explosivos para volar la cabeza del titán de Eren, pero cuando estaba a punto de accionarlos, fue detenida y atrapada por el titán martillo de guerra de Lara Taibar. Los titanes mandíbula de los hermanos Galliard también estaban allí y atacaron a la alianza, que a duras penas podía defenderse. Armin, inmovilizado, deduce que quien invocó a todos los cambiantes debió de ser Ymir, mientras que Eren se centraba en seguir adelante. Entonces Bertolt se manifiesta ante él al mismo tiempo que medio cuerpo de su colosal aparece para combatir a la alianza, y estuvo a punto de comerse a Reiner. Los equipos de maniobras de Jin y Reiner se atascaron, Connie perdió el conocimiento y Levi, por salvarlo, fue mordido en una pierna. Mikasa era la única que podía pelear, cuando justo el titán de Falco llegó volando junto a Annie y Gaby. Ya todos sobre Falco, Levi decide que deberán rescatar a Armin y ayudar a Pieck de forma simultánea, dejándole claro a Mikasa que todos estaban concienciados de matar a Eren. En el fuerte, los marlianos tienen un encontronazo con los eldianos, mientras Falco inicia el contraataque esquivando los proyectiles de los martillos de guerra. Jin y Reiner saltan para ayudar a Pieck,
la cual nos enseña la increíble durabilidad de su poder, pudiendo salir y entrar de su forma titánica sin límite y pudiendo enfrentarse ella sola a los martillos de guerra. Annie, Connie y Mikasa encuentran al titán que llevaba a Armin en su boca, pero huía muy rápido y los demás titanes le dieron cobertura hasta que llegó bajo la protección del colosal. Armin, por su parte, se encuentra consigo mismo. Tratando de despertar a su cuerpo, se insulta y confiesa que se odia y que siempre fue una decepción. Entonces comprende que el lugar donde se encontraba era el camino, y era otra realidad tangible, donde también se encuentra con Zeke y se sienta a hablar con él. Zeke explica que el propósito de la misma vida es la multiplicación, lo que significa que la exterminación de las especies es contraria a la vida, y por eso Ymir pidió un cuerpo inmortal y un lugar donde la muerte no existía, es decir, el camino. Eren comprendió los sentimientos de Ymir cuando Zeke no pudo, y por ello ella siguió a Eren. Zeke parecía haber perdido toda esperanza, pero Armin no iba a dejar que sus amigos murieran en vano. Entonces, entre la arena, encuentra una hoja que le recuerda a un momento del pasado, un recuerdo trivial, pero que sin duda para él era un momento preciado. Lo que para Armin era una hoja, para Zeke era la pelota con la que jugaba con Shaba, y entonces comprendió a Armin. Los recuerdos pudieran no ser necesarios para multiplicarse, pero eran algo increíblemente preciado. ¿Era ese el sentido de la vida? Tras ellos aparecieron algunos de los anteriores portadores. Zeke tiene unas palabras de agradecimiento con Shaba y Grisha, mientras Armin entiende que todos los eldianos estaban conectados a Ymir porque quería algo de ellos. Armin se disculpa con Bertolt por haberle arrebatado todo, y junto a Zeke les piden un último favor. Entonces, el titán colosal recobró su consciencia y ayudó a Annie, mientras que los tres mandíbulas que conocimos ayudaron a Reiner. Gaby acertó un disparo a la cabeza del titán escurridizo, y Mikasa no desaprovechó la oportunidad. Entre todos, al fin rescataron a Armin, y ahora tenían el apoyo de varios titanes más. Zeke entonces se manifestó sobre la espina del fundador. Al fin había comprendido el sentido de su vida, aunque quizá ya era un poco tarde para él, pues Levi cortó su cabeza ipso facto. Al hacer esto, los colosales se detuvieron. Jin alcanzó el activador de los explosivos y con lágrimas en los ojos lo accionó. De la columna de Eren salió de nuevo aquel extraño 100 pies, pero antes de llegar a unir su cabeza, Reiner lo atrapó y lo detuvo. Todos huyeron sobre Falco, y Armin, no sin antes agradecerles a los anteriores portadores su ayuda, se transforma en colosal, generando una vasta explosión que destruyó al huesudo titán fundador. Falco aterrizó en el fuerte y los guerreros se reencontraron allí con sus familias. Reiner aguantó la explosión del colosal, pero aquel 100 pies luminoso también sobrevivió y se dirigía al fuerte. Eren tampoco había muerto, y se transformó tras Armin en una versión colosal de su titán de ataque. Entonces el 100 pies comenzó a soltar un vapor que cubrió todo el fuerte. No olía a titán muerto, aquel humo que todos ya habían respirado era un activador titanizante. Rápidamente Levi ordenó a Mikasa y Pieck subir en Falco y salir de allí. Todos los eldianos, menos los cambiantes y los Ackerman, se transformarían en titanes puros, y así fue. El 100 pies los había convertido a todos para usarlos contra el acorazado, pues buscaba volver a unirse con Eren a toda costa. Mientras Armin y Eren tenían su batalla colosal, Reiner se ve acorralado por todos los titanes, entre los que identifica a Jin, Connie, Gaby y su madre. Aún así, no iba a flaquear, y Pieck y Annie estaban allí para ayudar. Mikasa no paraba de sufrir dolores de cabeza, y entonces entró en una especie de sueño. En él vivía con Eren tras haberle confesado sus verdaderos sentimientos, escondidos en la montaña, simplemente esperando a que la maldición acabase con su vida. Eren le pidió que cuando él muriera se deshiciera de esa bufanda y le olvidase, pero Mikasa jamás le olvidaría. Se puso la bufanda, entró en la boca del titán y cortó la cabeza de un Eren con una mirada aliviada, al cual besó como despedida bajo una Ymir expectante. A continuación, se nos muestra una conversación entre Armin y Eren que tuvo lugar en los caminos. Eren se disculpó por los golpes que le dio a Armin en el restaurante y lo que le dijo a Mikasa. Todo aquello lo hizo para poder distanciarse de ellos, pues el único camino que Eren encontró para salvarlos fue ejecutar el retumbar y forzarlos a acabar con su vida. El retumbar se llevaría la vida del 80% de la humanidad, por lo que la humanidad restante debería verlos a ellos como los héroes salvadores que acabaron con Eren Yeager. Mientras visitaban los lugares del libro de Armin e iban creciendo en el proceso, Eren le cuenta que Ymir obedecía al rey Fritz porque lo amaba, y siguió obedeciendo al linaje de su sangre durante 2000 años a la espera de que alguien la liberase de su agonía. Ese alguien era Mikasa, todo dependía de ella. Eren confiesa que el poder del fundador lo estaba llevando a la locura, pues en su cabeza no existía pasado o futuro, todo existe al mismo tiempo. Él mismo fue quien guió al titán de Dina hacia su madre aquel día,
solo porque Bertolt no podía morir aún. Cuando Armin le pregunta que qué creía que iba a hacer Mikasa ahora, cuando estaba claro que lo quería más que a nada, Eren desesperado le grita que no quiere que Mikasa encontrase a otro hombre. Eren no quería morir, quería vivir con ella, quería vivir con todos ellos una vida larga y feliz, pero ya era demasiado tarde. Ninguna de las personas que masacró tampoco querrían morir. Él ya no tenía salvación alguna. Incluso si no le detenían, continuaría hasta que el planeta quedase como un lienzo en blanco. No sabía por qué, pero él quería eso desde el momento en que nació. Eren borraría esa conversación de los recuerdos de Armin y se la devolvería cuando todo acabase. Eren no podía saber qué pasaría tras su muerte, pero estaba seguro de que quien verdaderamente salvaría a la humanidad sería Armin. Los cuerpos de los titanes se estaban desvaneciendo. Armin recuperó esos recuerdos a la vez que Mikasa traía en sus brazos la cabeza de Eren. Armin comprendió que el resultado de la decisión de Mikasa había hecho desaparecer de ese mundo el poder de los titanes. Al matar a Eren, el parásito murió y con él todos los titanes volvieron a su forma humana. Jin, Reiner, Connie y Annie también recuperaron los recuerdos que Eren les había borrado. Annie por fin pudo abrazar a su padre. Levi se despidió de sus compañeros, pues ese fue el resultado de haber entregado sus corazones, al igual que Sasha, que apareció sonriente para despedirse de Jin y Connie. Mikasa se llevó la cabeza de Eren para darle un entierro digno, mientras que, en el fuerte, los marlianos querían pruebas para asegurarse de que realmente el poder de los titanes había desaparecido. Entonces Armin llega para presentarse como aquel que mató a Eren Yeager y asegurarles que por seguir indefensos frente a un ejército armado era la mejor prueba de su humanidad. Pasaron 3 años y aquella guerra se la conoció como la Batalla del Cielo y la Tierra. Mientras el mundo aún sufría por las pérdidas, los yegaristas formaron un gran ejército y unieron la isla de Paradis contra el mundo, temiendo que en algún momento sufrieran represalias. Armin y el resto se habían convertido en los embajadores de las naciones por la paz. Aquellos que destruyeron los muros, traicionaron la isla y mataron a quien los yegaristas adoraban, se habían unido y tras 3 años por primera vez volvían a Paradis para negociar la paz con la reina Historia. Parecía algo imposible, pero Armin estaba seguro de que todos querrían saber por qué aquellos que antes intentaban matarse entre sí ahora habían vuelto unidos buscando la paz. Mikasa, sin embargo, hacía 3 años volvió a Paradis para enterrar a Eren bajo aquel árbol, y visitando su tumba no puede evitar romper a llorar al echarle de menos. Justo entonces un ave llega para recolocarle bien la bufanda, y mientras se marcha volando, Mikasa agradece el día que Eren decidió ponerle aquella bufanda. Y nada más, así termina Shingeki no Kyojin. Ha sido un placer hacer estos resúmenes y un honor que hayáis querido compartir conmigo este viaje mes a mes. Si el uso legítimo me lo permite, estos vídeos van a estar siempre aquí, disponibles para cuando queráis refrescar la memoria o queráis revivir esos sentimientos que dejaba este manga. Aquí voy a estar siempre y además voy a seguir subiendo contenido de Shingeki. Puedo hacer resúmenes de la precuela y de otras historias que hay por ahí y por supuesto de los muchísimos mangas que me habéis recomendado, que ya he empezado a leerme algunos. Lo dicho, muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí y espero seguir viéndoos a todos en otros resúmenes. ¡Matane!